Médico con Ramón Bernardo, con nuestro médico de cabecera, que hoy nos va a hablar pues de medicina interna del aparato digestivo. Nos va a hablar del SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y su relación con la flora intestinal. El título se las trae yo, entiendo que el tema también. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Encantado de saludarte a ti y a todos nuestros espectadores y oyentes, que, por cierto, siempre recibo muy buen feedback de ellos en la consulta. Agradezco mucho a todos los que nos ven y tal. Bueno, pues vamos a hablar hoy del SIBO, porque ya sabes que me gusta tratar temas o que a mí me interesan especialmente o que veo que son que se han vuelto cotidianos, ¿no? Y Uh-huh. el síndrome de crecimiento bacteriano, que es una cosa relativamente novedosa, que es una cosa que yo no estudié cuando hice la carrera, hace ya chorrocientos Bueno, años, que verdad que terminé la carrera, fíjate tú, hace tantos años que ya no quiero ni mencionarlo y tal. Entonces, claro, esto de la medicina siempre ha exigido a los médicos ir aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha, porque iban surgiendo cosas nuevas que tienes que ir aprendiendo tú al mismo tiempo que los pacientes te demandan la asistencia, ¿no? uh-huh. Y el sobrecrecimiento bacteriano, pues es una cosa que está muy a la orden del día, ¿no? Es un trastorno frecuentísimo y que cuesta a veces un poco comprender y que vamos a intentar poner luz hablando un poco hoy de este asunto, ¿ves? Uh-huh. Pues Pues mira, vamos decirte con que ello. ¿qué es la microbiota intestinal? Pues mira, la microbiota intestinal son un conjunto de bacterias, de virus, de protozoos, de elementos unicelulares que habitan en nuestro intestino, sobre todo en el intestino grueso, que se cuentan por trillones. O sea, nosotros tenemos una sobrecarga de bacteriana y una flora intestinal en general tremenda, tremenda. Mucho más en el intestino grueso que en el intestino delgado, ¿no? Uh-huh. Y a veces ocurre que mucha de esta flora que está en el intestino grueso pasa al intestino delgado, crece en exceso en el intestino delgado, que debería tener un número limitado de esta flora intestinal, y con esto se produce el SIBO, que son las siglas en inglés del sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Uh-huh. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué papel desempeña esta flora intestinal, esta microbiota, que ahora ya sabes que damos nombres especiales a las Sí. cosas, la microbiota? ¿Qué papel juega? Pues mira, intervienen un papel crucial en la digestión, porque son capaces de digerir alimentos que sin ellos no podríamos nosotros digerir. Uh-huh. Actúan también en la ayudar a absorber estos nutrientes, ¿verdad? Nosotros ya sabes que tomamos alimentos que son los principios inmediatos, la fibra vegetal, principios inmediatos, hablamos de proteínas, de grasas, de carbohidratos que nosotros no podemos absorber, que tenemos que descomponer en moléculas muy pequeñitas para ser absorbidos. Entonces, eso es lo que llamamos la digestión. La digestión es la descomposición de estos alimentos para que se descompongan en nutrientes y nosotros poder absorberlos. Pues esta microbiota interviene en la digestión y en la absorción y en una cosa muy importante, que es el buen mantenimiento de la homeostasis inmunitaria, que es el buen mantenimiento del sistema inmunitario, que funcione bien el sistema inmunitario. Y esto se ha demostrado que cada vez tiene más importancia esta microbiota intestinal. Y estamos muy lejos aún de comprender bien cómo funciona esto, ¿no? Pero sí que sabemos que tener una flora intestinal sana, tener una flora intestinal eficiente, nos ayuda mucho a hacer mejor las digestiones y a tener un buen sistema inmunitario, a que luego nos resfriemos menos, a que tengamos menos COVID o que el COVID nos afecte menos, a que la gripe nos afecte menos, a que las vacunas sean más eficaces en nosotros si tenemos un buen sistema inmunitario. O sea que fíjate la importancia de esto, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, vamos a ir hablando un poco y vamos casi lo más fundamental del asunto, más que hablar del sobrecrecimiento bacteriano, que sí que es importante, es hablar un poco de la microbiota intestinal. Y entonces, dentro de nuestros intestinos tenemos entre 500 y 1000 especies bacterianas diferentes, ¿vale? Además tenemos hongos, virus y arqueas. Me dirás, ¿qué son las arqueas? Eso no lo he estudiado yo, ni yo tampoco. Las he estudiado, ni yo tampoco, las arqueas. Las arqueas son elementos unicelulares que carecen de núcleo, que Uh-huh. son como las bacterias, pero más desarrollados. Es una especie de especie intermedia entre las bacterias y los protozoos. Los protozoos tendrían núcleo, serían unas estructuras completas,
las arqueas no tendrían núcleo, pero estarían más evolucionadas entomológicamente que las bacterias, ¿vale? Las arqueas. Yo empecé a oír hablar de las arqueas hace pocos años, ¿me explico? O sea que esto es nuevo. La microbiología que saqué matrícula de honor no me contaban las arqueas la microbiología que yo estudié, ¿vale? Entonces, de estas bacterias, pues hay algunas más importantes. Por ejemplo, los llamados firmicutes, que son los Vaya. lactobacilos, los clostridios, los enterococos, que son muy importantes, los bacteroides, las actinobacterias, las proteobacterias. No vamos a hablar mucho de ellas, ¿vale? ¿Cuál es el origen de la microbiota intestinal? ¿Cuándo nosotros incorporamos esta flora intestinal a nuestro intestino, ¿no? Mira, pues ya en el momento del parto el bebé en el útero está estéril, está aislado de gérmenes, aislado de bacterias, totalmente estéril. Hay una barrera placentaria que impide que llegue cualquier germen. A cualquiera no, pero muchos gérmenes, alguno puede contagiarse, ¿verdad? Y producir trastorno, pero en general estamos aislados, ¿no? Un niño sano está aislado vive en esterilidad y de pronto, durante el parto vaginal, adquiere una cantidad ingente de bacterias de la madre a través del canal del parto, ¿vale? Que deglute, el bebé deglute bacterias a través del canal del parto e incorpora lactobacilos, bifidobacterium, etcétera. Bacterias que están en el canal del parto, que están en la vagina femenina habitualmente y que son adecuadas, que son sanas, que son necesarias, ¿vale? Para que eso funcione bien y no tenga problemas. Otra cosa será que el niño nazca por cesárea. Entonces, no va a incorporar esas bacterias que tiene la madre en la vagina, ¿vale? Las va a incorporar del ambiente y van a ser otras. Y eso, el parto por cesárea puede afectar a la inmunología del niño en un futuro, ¿vale? No sabemos aún mucho cómo afecta, pero sí, parece ser que sí que afecta, ¿vale? De esto podríamos hablar, ¿vale? Más en otro podcast, en otro episodio, ¿no? Y entonces, durante esos primeros años de vida, pues esa microbiota intestinal se va desarrollando, se va enriqueciendo a través de la lactancia materna y de la introducción de alimentos sólidos y del entorno, ¿verdad? Nosotros cuando nacemos inmediatamente recibimos un aluvión de bacterias, de gérmenes que no conocíamos, que estábamos aislados dentro de nuestro útero, ahí felices dentro del útero, nadando en el líquido amniótico, ¿verdad? Y de pronto salimos al exterior y recibimos un aluvión de elementos extraños, externos, ¿no? La mayoría necesarios y la mayoría beneficiosos, o sea que no todo es malo, no es perjudicial, y todos necesarios para que construyamos nuestro sistema inmunitario. Si no tuviéramos esos estímulos externos, tendríamos un sistema inmunitario extremadamente deficiente. Viviríamos en una burbuja en el que cualquier cosa en un futuro nos podría afectar gravemente, ¿de acuerdo? Y entonces, como factores como la dieta, el uso de antibióticos, el estilo de vida, pues van a conformar esa flora intestinal a lo largo de nuestra vida. Insisto mucho en el uso de antibióticos. España es posiblemente el país en el que más antibióticos se usen del mundo, ¿vale? Porque hay una costumbre, una demanda además del paciente del uso de antibióticos que muchas veces son necesarios, pero muchas veces son innecesarios. Y los médicos tenemos también esa tendencia a utilizar antibióticos un poco para cubrirnos, ¿vale? Ante la posibilidad, ¿no? de una infección bacteriana. Muchas veces estamos ante infecciones víricas, ¿no? Que los antibióticos son no solo innecesarios, sino que son a veces perjudiciales. Y entonces muchas veces nos intentamos cubrir de cara al paciente, de cara a nosotros mismos, con el uso de antibióticos que no serían necesarios, ¿no? Entonces siempre medir mucho el uso de antibióticos. En esto de los antibióticos hay que ser, como siempre, valorar beneficio-riesgo, ¿verdad? Y tampoco pasa nada por usarlos, ¿verdad? Cuando hacen falta hay que usarlos y arreglar, ¿vale? Y entonces, ¿qué función tiene la microbiota intestinal? Pues ya lo hemos dicho, vamos a decirlos un poco más, la digestión y absorción de nutrientes. Muchos de las fibras que nosotros consumimos son descompuestas
por esta microbiota intestinal que de otra manera no podríamos absorberla de ninguna manera. Y además son importantes porque producen un elemento que son los ácidos grasos de cadena corta. Que estos ácidos grasos de cadena corta son muy importantes para el buen estado luego del funcionamiento del organismo y sobre todo del control del colesterol malo, ¿vale? Estos ácidos grasos de cadena corta. O sea que fíjate tú lo intrincado que es este asunto. Luego hemos hablado de la regulación inmunitaria, de la producción de vitaminas. La vitamina K, por ejemplo, se produce en nuestro colon, en nuestro aparato digestivo, y algunas del grupo B que se ayudan también a la absorción, ¿de acuerdo? Y luego una buena microbiota nos protege de infecciones bacterianas dañinas, ¿de acuerdo? De gérmenes dañinos. O sea, nosotros tenemos una buena flora intestinal, vamos a estar protegidos de los gérmenes externos que nos podrían dar, ¿de acuerdo? Ujú. Es decir, estamos Esta, hablando que toda esta fauna que hay en el intestino, por así decirlo, es fauna buena, que nos ayuda, que nos conviene. es fauna buena y necesaria, Ujú. innecesaria. Sí, Es una, hablamos de flora porque están más cercanos al sí. mundo vegetal Bueno, que fauna, al flora, animal, ¿no? entiéndase la Pero sí, metáfora. la fauna, como digas, si consideramos las bacterias, muchas veces las bacterias las representamos como si fueran animales, ¿no? Ujú. Los virus incluso, que muchas veces se representan como una especie de arañas y tal, pues por eso tenemos el concepto a lo mejor de flora, fauna. Bien, no pasaría nada hablar Ujú. de fauna intestinal, pues bien, tampoco pasa nada, ¿verdad? Entonces, todos estos factores pues se mantienen gracias pues al correcto pH gástrico, a la motilidad intestinal y al sistema inmunológico, y cualquier cosa de estas puede producir el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en el SIBO? Pues que muchas de estas bacterias que están en el colon, en cantidades industriales, en cantidades tremendas, pueden migrar hacia el intestino delgado y producir un aumento de ese contenido bacteriano, de esa flora intestinal, y eso es lo que se llama sobrecrecimiento bacteriano. O sea, Ujú. en el mismo vocablo está la definición de la Ujú. palabra, ¿no? Y entonces, ¿qué síntomas produce el SIBO? Pues mira, síntomas que son comunes, comunes, comunes. Si tú, José Luis, que eres una persona sana y bien educada, te interrogas, Gracias. seguro que tienes alguno de estos síntomas alguna vez, ¿no? A ver, Distensión abdominal y flatulencias excesivas. ¿Quién no tiene eso? ¿quién no? ¿Quién no? Dolor o molestias abdominales recurrentes. Bueno, diarrea o estreñimiento, a veces alternancia entre ambos, sensación de plenitud o pesadez después de las comidas, Ujú. náuseas, malestar gástrico. Todos Bueno, tenemos quien más, alguno quien de estos menos, yo creo síntomas. que todos hemos pasado por todos estos síntomas. Y luego otros que no son tan frecuentes como malabsorción de vitaminas y minerales, cuestión que solo podemos ver a través de analítica, ¿no? Y la pérdida de peso involuntaria en algunos casos, que esto es un trastorno que se da poco, porque en nuestro mundo civilizado en el que tenemos tanto acceso a la comida, el problema general no es la pérdida de peso, sino el aumento de peso. ¿Me explico? O sea que todos o muchos luchamos contra el aumento de peso diario, ¿no? Y puede haber síntomas sistémicos que seguro que tú tienes también, como yo, A ver. alguna vez. Fatiga crónica y debilidad, ¿Mm? problemas en la piel como eczema o rosácea, Pues no, mira. nieblas mentales o dificultad para concentrarse mm, y dolor articular leve en algunos pacientes, ¿Todo ¿no? eso ¿Quién? también viene del intestino? Claro, todo esto, fíjate tú qué conjunto de síntomas tan etéreos, tan poco definidos, pueden producir SIBO. O Ujú. sea, en definitiva, lo que me lleva a mí a pensar, a mí como médico, ¿vale? A pensar es que si cualquier persona con cualquiera de estos síntomas que son tan inespecíficos me diga, es que llevo una temporada que estoy muy cansado, pues, ¿tendrá SIBO? Es mi pregunta, ¿tendrá SIBO? ¿Verdad? Ujú. Claro, eso nos lleva un poco a que el SIBO puede convertirse en una especie de cajón desastre donde metamos Ujú. síntomas muy inespecíficos, ¿verdad? Y Sí. dijimos, vamos a tener si tiene SIBO. Claro, y esto es como todo, si nosotros investigamos, si buscamos, a veces encontramos, y a veces encontramos lo que no es la causa de nuestra patología, sino que es una cosa que tenemos por ahí que en realidad no nos causa molestias.
Con esto es una reflexión que me hago yo a mí mismo, José Luis, y con esto quiero decir, por ejemplo, si me viene alguien que me dice que está cansado y le hago un test de sobrecrecimiento bacteriano y resulta que es positivo y puedo achacar su cansancio al SIBO, cuando a lo mejor lo que tiene es un hipotiroidismo, o tiene una insuficiencia cardíaca, Sí, sí. o tiene una insuficiencia renal. ¿Me explico? O sea que con eso lo que quiero decir es que está bien investigar el SIBO, pero no descartemos otras patologías que pueden causar síntomas parecidos. ¿Me explico? Eh, no sé si entiendes mi Sí, 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 reflexión. sí, sí, que no son exclusivos del SIBO estos síntomas, pero Claro, que el claro. SIBO también produce estos síntomas, con lo cual es una de las patologías a tener en cuenta cuando los pacientes manifiestan el haber padecido pues esta sintomatología. Seguimos avanzando porque es muy interesante, pero veo que es muy extenso y claro, Y bueno, decir que el diagnóstico del SIBO se hace con el test del aliento. anda. El test del aliento que consiste, es simplemente dar un carbohidrato, se da vía oral, Ujú. y luego se mide, hay que estar en ayunas previamente, no haber tomado inhibidores de la bomba de protones, no haber tomado omeprazol o productos similares los días previos. Entonces lo que se hace es, se le da esa especie de jarabe al paciente y luego va a soplar, vamos a recoger el aliento y vamos a medir las cantidades de nitrógeno, perdón, de hidrógeno y de metano que vamos exhalando. Porque el razonamiento es muy sencillo. Si estos elementos no se descomponen bien en nuestro aparato digestivo, ¿verdad? Entonces es señal de que tenemos al revés, si se descompone en exceso nuestro aparato digestivo, señal de que tenemos un sobrecrecimiento bacteriano. O sea, si detectamos más cantidad, sobre todo en las primeras mediciones, de hidrógeno o metano, podemos determinar que el paciente tiene un sobrecrecimiento bacteriano. Es un poco complejo. La interpretación no es sencilla, no es sencilla del SIBO, no es una interpretación sencilla, no te da un parámetro positivo o negativo, necesitas un médico que lo valore, ¿verdad? Y lo que sí que nos puede dar es que, por ejemplo, los que predomina el hidrógeno van más asociados a diarrea y los que predomina el metano van más relacionados con el estreñimiento, lo cual nos puede ayudar un poco luego a ver qué ocurre, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo, las causas, los factores que aumentan la tendencia al SIBO? Pues la alteración de la motilidad intestinal, todo lo que sea que el intestino se mueva de manera deficiente, nos lo justifica. La disminución de ácido clorhídrico, ahora se utilizan mucho los inhibidores de la bomba de protones, que muchas veces son necesarios, son los fármacos como el omeprazol y similares, ¿verdad? Que son a veces imprescindibles para el tratamiento, pero pueden alterar esa flora intestinal, ¿no? Y producir un sobrecrecimiento. Las cirugías previas, intestinales o digestivas, y las enfermedades sistémicas como todas las enfermedades autoinmunes, la diabetes y tal. ¿Cómo se trata el SIBO? Ya sé que vamos mal de tiempo, voy rápido. Pues los antibióticos, se da una tanda de antibióticos, un horror, un montón de antibióticos en muy pocos días, ¿verdad? Un horror, un auténtico horror, ¿vale? Lo del tratamiento del SIBO. Luego, las dietas, hay que evitar esos alimentos que producen mucha fermentación bacteriana. Hay listas de estos alimentos que habría que evitar, que a lo mejor luego, cuando ya esté controlado el sobrecrecimiento, son buenos para mantener la flora intestinal. Es un poco paradójico eso. Y luego la utilización de procinéticos, que son fármacos que aumentan la motilidad intestinal, y luego los probióticos y los prebióticos. Los probióticos son dar al intestino las bacterias que nosotros no tenemos, incorporarlas en la dieta. Y los prebióticos son los nutrientes para esas bacterias. En realidad estamos hablando de cosas que van unidas, ¿no? Los probióticos serían las bacterias, para entendernos, los prebióticos, los nutrientes de esas bacterias. ¿De acuerdo, José Luis? ¿Vale? Muy bien, me parece que con esto ya llegaríamos al final o tenemos... es que ya Yo sabes creo cómo va que el sí, tiempo. ya hemos llegado prácticamente al Al final. final Decir del únicamente SIBO. cómo podemos tener una flora intestinal rica, sana. Pues una alimentación rica en fibra,
incluir alimentos fermentados, importante, hay que tomar todos los días yogur, kéfir, tibias, eso es importante, hemos hablado alguna vez de ello, hay que hacerlo. Reducir el consumo de azúcares y productos ultraprocesados, evitar el consumo de antibióticos cuando no hacen falta, mantenerse bien hidratado, practicar una actividad física regularmente, controlar el estrés y dormir bien, que son normas que casi nos pegan para todo. Efectivamente, ¿verdad? Eso estaba pensando. Siguiendo estas normas yo creo que nos libramos del SIBO y de tantas otras patologías. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo. Hablamos mañana ya de cine, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias.